Bienvenidos a este 13º capítulo de Espejo Constitucional, donde comparamos la Constitución vigente con la propuesta que nos hace la Convención Constitucional. Bueno, por supuesto, recordarles que nos den like a este video, lo puedes compartir en tus redes sociales, también puedes apoyarnos a través de los super stickers y super chat durante este vivo. Y si no estás viendo este programa en vivo, puedes perfectamente entrar a nuestra página web piensaliberal.cl y apoyarnos a través de Flow y Patreon. Adelante entonces con esos apoyos para que sigamos difundiendo las ideas de la libertad. Bueno, y el día de... déjenme recordarles que se me iba yendo ya el concurso para que te suscribas entonces a nuestro canal Piensa Liberal. Tenemos una meta de 10.000 suscriptores y entre todas las personas que están suscritas y que se suscriban, vamos entonces a sortear una biblioteca liberal con 6 títulos indispensables, ¿cierto?, para una biblioteca liberal como es necesario. Entonces, ¿qué debes hacer? Solamente suscribirte a nuestro canal y esta acción es gratuita y ya estarás participando. Ahí salen entonces en pantalla los 6 títulos que tenemos en este concurso, así que participa y te podrás llevar estos 6 títulos de biblioteca liberal, precio referencial de 150.000 pesos. Y entonces, déjenme contarles, señora, señor, usted que está en su casa, que hoy día vamos a hablar de lo que implica la reforma constitucional que dio inicio a este proceso constituyente. Estoy hablando de la ley 21.200, que modificó el capítulo 15 de nuestra Constitución Política de la República y que dio paso, como les digo, a la Convención Constituyente. ¿Es posible que tengamos que repetir la convención, sufrir una nueva convención con todos los costos que ello implica? Yo creo que es momento de apretarse el cinturón y de ser rechazada esta propuesta, serían 22.000 millones que nos gastamos en ella. ¿Está Chile dispuesto a gastar otra suma tan importante en estos difíciles momentos económicos? ¿Qué piensa usted? Yo creo que no. Bueno, para hablar de este tema tan importante, les quiero presentar a una gran invitada. Ella es ecuatoriana, es abogada especialista en derechos humanos y género, ex asesor de la Convención Constitucional. Les hablo de Cristina Villagómez, a quien damos una cordial bienvenida. Adelante, Cristina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Cristina. Buenos días. ¿Cómo has estado tú? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Todo en orden, gracias a Dios. Estupendo. Bueno, entonces pasemos de inmediato a revisar las declaraciones del presidente Boric, ¿cierto?, que dan origen a toda esta controversia que él dijo entonces que había que repetir la Convención Constitucional. Fue como que nos está metiendo cuco. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que es intencional lo que hizo el presidente. Creo que con la pésima experiencia que nos hemos llevado de la Convención Constitucional, el presidente lo que quiere hacer es jugar con el hartazgo de la ciudadanía, de haber visto un año deplorable, de un show espantoso, de una convención absolutamente incapacitada para hacer lo que estaba haciendo, y decirle a la gente o aprueban esto o repetimos todo. Lo que es falso, y no se preocupen, ahora lo vamos a ver a detalle. Exactamente. Entonces, señor director, adelante con el video de Gabriel Boric, entonces con estas declaraciones que dio el viernes. ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿A qué se refiere usted con que vamos a tener que discutir todo de nuevo? Tiene que haber un nuevo proceso constituyente. ¿Qué significa eso? ¿Llamar a una nueva votación para elegir convencionales? Exactamente. ¿Ese es el camino que el gobierno tomaría? O sea, ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva constitución que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin. Si sale el rechazo, lo que dice el acuerdo es que sigue rigiendo la constitución que tenemos ahora. Y hay un acuerdo transversal hoy día en que la constitución que tenemos ahora no representa un acuerdo social en Chile. Entonces la pregunta es, ¿hay que hacer modificaciones? Sí. Yo lo que invito a que cada uno se pregunte y que cada uno responda de buena fe es en qué escenario es más factible realizar modificaciones.
Bueno, ahí deja la pregunta abierta el presidente Boric y, bueno, revisemos entonces, Cristina, si bien te parece, porque, bueno, él propone una nueva convención, pero ¿es realmente lo que dice la reforma constitucional de la ley 21.200? No, ¿no? Entonces No. le pedimos al señor director que nos ponga, por favor, la imagen de la norma vigente de la Constitución Política de la República, texto actualizado, a diciembre del 2019, capítulo 15, reforma de la Constitución, del procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República. Artículo 142 del plebiscito constitucional, en el inciso 10 dice: si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito nacional constitucional fuere aprobada, el presidente de la República deberá, dentro de los 5 días siguientes a la comunicación de la sentencia referida en el inciso anterior, convocar al Congreso Pleno para que en un acto público y solemne se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la nueva Constitución Política de la República. Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. A partir de esa fecha quedará derogada la presente Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el Decreto Supremo número 100 del 17 de septiembre de 2005. La Constitución deberá imprimirse y repartirse gratuitamente a todos los establecimientos educacionales, públicos o privados, bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado. Los jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia deberán recibir un ejemplar de la Constitución. Eso pasa entonces si se aprueba. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Eso es entonces lo que dice el capítulo 15 de la reforma de la Constitución y el procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República. Cuéntame, Cristina, ¿cuáles son tus observaciones a este texto? A ver, primero que si uno se lee todo el todo el capítulo 15, uno puede encontrar que este tema del plebiscito, la convención, plebiscito de entrada, plebiscito de salida, tenían unas fechas de cumplimiento y tenían unas fechas de vencimiento, ¿ya? Es más, si la convención constitucional no lograba cumplir con los plazos, quedaba disuelta de pleno derecho, ¿ya? Es decir, exacto, no podía seguir funcionando independientemente de si cumplía o no cumplía con el fin. Entonces, volver a pensar la lógica del presidente de que tenemos que repetir el proceso constituyente tal como se hizo inicialmente, no tiene mucho sentido, porque los plazos ya se acabaron, ya se cumplió esa etapa. Con la etapa con la que definitivamente no se cumplió es con tener una constitución que satisfaga a la mayoría de la población. Y ahora, les quiero decir una cosa, si es que hay personas que nos están viendo y que no quieren que la constitución actual, la vigente, siga rigiendo, quiero pedirles que no entren en pánico por la última parte de ese artículo. ¿Por qué? Porque es lógico que va a seguir vigente la constitución actual si es que la de la convención se rechaza, porque no puedes quedarte sin constitución. Lo que definitivamente no va a pasar, porque hay un acuerdo transversal que lo reconoce el mismo presidente de la República, es que nos vamos a quedar con la constitución que hoy nos está rigiendo como está. No va a pasar. No va a pasar. Y aquellas cosas yo creo que a la gente realmente le interesaban dentro de una constitución, se van a poder incorporar fácilmente porque hay un acuerdo político que es absolutamente transversal si es que el rechazo para reformar gana. Cuestión que no está pasando con el apruebo para reformar. Porque el apruebo para reformar tiene casi el 50% de las personas que están detrás de esta idea que quieren aprobar a secas. No quieren aprobar para reformar. Y esas personas tienen una representación no menor dentro del Congreso y también en el Senado. Ya estamos viendo que uno de los senadores fue el que logró trabar la votación de los 4/7 de la bajada del quórum de la Constitución vigente. Entonces, hay un sector político que no es menor, es muy importante, forma parte del gobierno, que quiere aprobar a secas. Entonces, en este momento, si nosotros vemos las dos alternativas, aprobar para reformar o rechazar para reformar, yo creo honestamente que el rechazar para reformar está mucho más viabilizado que el aprobar para reformar. Además, por lo siguiente,
además de todos los gestos políticos que se han hecho en la última época. Tenemos que recordar esto. El proceso para la nueva constitución se hizo bajo un gobierno de derecha. Exacto. Y el acuerdo para la paz estuvo presente toda la derecha. Cuestión que no pasó con toda la izquierda. Entonces, desde el lado de la derecha está toda la voluntad y estuvo desde el día 1 y sigue estando y va a seguir estando. Porque esto ya es un tema que sobrepasa la ideología, es un tema de un compromiso país. Y yo creo que tanto la izquierda como la derecha han podido demostrar que en efecto tienen un compromiso país y que ambos, por ejemplo, por el lado de la izquierda centro-izquierda, de la izquierda democrática, han logrado conciliar la idea de que la propuesta de la Convención Constitucional es absolutamente deficiente, pese a que les hubiese encantado que sea una propuesta buena. Y por el compromiso que tienen hacia el país, han dicho que no es una buena propuesta, han reconocido públicamente con honestidad intelectual profunda que no es una buena constitución, que es un texto deplorable, que tiene errores insalvables, ¿ya? Y que, pucha, realmente tenemos que continuar. Es lo que ha dicho la centroizquierda, hay un compromiso país ahí, hay un compromiso que va mucho más allá de la política. Y lo mismo la derecha, porque seguramente la derecha hay ciertas cosas que no le acomodan tanto, pero está dispuesta a discutirlas, está dispuesta a poner los votos para que se aprueben. ¿Por qué? Porque hay un compromiso país. Ahora el centro político, que es la mayoría de la representación que tenemos en el poder constituyente originario, que es el Congreso, ¿ya? Ha demostrado que tiene un compromiso por el país. Y el país que quiere una nueva constitución lo vamos a conseguir, pero eso simplemente si es que se rechaza. Primero, por eso. Y segundo, porque si uno va al capítulo 11 de la Constitución de la Convención, puede empezar a ver la cantidad de candados que esta Constitución de la Convención tiene. Si es que la Constitución de la Convención se llega a aprobar, ¿ya? Para hacer la reforma de 8 de cada 10 artículos de esta Convención, se requiere 4/7 en la Cámara de las Regiones y en la Cámara de Diputados. Adicionalmente a eso, tienes que pasar por un referéndum ratificatorio que ratifique la reforma que se está haciendo, ¿ya? Y en algún minuto, en el intertanto, vas a tener que solicitar consentimiento de los 11 pueblos originarios. Exacto. Consentimiento, no consultar, consentimiento. Eso implica que la reforma de la Constitución de la Convención no es que se va a tardar un par de meses, no es que va a ser un proceso expedito, no. Esta cosa se demora años en reformarse y tiene que reformarse en aspectos que son gigantes. No solo estamos hablando del sistema político, no solo estamos hablando del sistema electoral, estamos hablando de que los derechos sociales quedaron pésimos, porque todos los derechos sociales están profundamente vinculados con el Estado, cuando lo que la gente quería era que sí, tener un Estado más activo, pero que se respete mi libertad a poder, por ejemplo, elegir qué les enseño a mis guaguas, a mis hijos, dónde me voy a atender en la salud pública, si es que me voy a atender en la salud pública o privada, que se respete mi derecho de propiedad, entre otras cosas. Entonces, los cambios que se tienen que hacer a esta Constitución son una cirugía menor, no es una cirugía menor, es una cirugía mayor. Y si tú tienes que pedir el consentimiento de 11 pueblos indígenas a los que en la Constitución de la Convención se les dieron una cantidad impresionante de prerrogativas, ¿ustedes qué creen que ellos van a decir? A decir, sí, por supuesto, el poder que nos dieron nos lo pueden quitar ahora, no se preocupen, vamos a estar disponibles para eso. Eso no va a pasar. Exacto. Eso no va a pasar. No van a querer mover una coma, sobre todo los pueblos originarios con todos los privilegios que se les dieron, ¿no? En lo más mínimo. O sea, es que imagínate, a cualquier grupo de poder, si tú le das este poder, legalizas esto, ya constitucionalizas ese nivel de poder, ¿tú crees que les vas a poder decir, ok, bueno, ahora que tenemos que reformar esto, les pedimos que bajen un poco su poder? No. No lo van a querer hacer, además, porque no lo quisieron hacer dentro de la Convención Constitucional. Si fue con votos de los escaños reservados que se aprobó todo lo que se aprobó, incluyendo el artículo 191, que es un veto, es un poder de veto a los 11 pueblos indígenas. Sobre todo lo que les puede llegar a afectar en la Constitución, lo dice textualmente. Y las 2 veces, en los 2 intentos distintos que se trató de solucionar ese problema, para, por ejemplo, poner el artículo 191 al estándar del convenio 169, que es de consulta, es decir, preguntar, no pedir autorización, lo rechazaron. ¿Y con cómo se rechazó? Con los votos de los pueblos de los escaños reservados. Entonces, perdón, pero aquí no hay una voluntad de solucionar ese problema. Y fueron 2 veces, las más evidentes en el Pleno,
¿ya? Que se trató de solucionar ese problema y no se quiso. No hay la voluntad para hacerlo. La misma Elisa Loncón, la Rosa Catrileo y otros convencionales están diciendo que sí, que se tiene que pedir autorización para ciertos temas. ¿Y qué temas? Temas de seguridad nacional, temas de competencias municipales, temas de competencias regionales. Entonces estamos sometiendo a la mitad del Estado al consentimiento de los pueblos indígenas y no son solo los mapuches. Que eso es una cosa que es importante que entienda la gente. Estamos hablando de aymaras, atacameños, changos, collas, diaguitas, estamos hablando de mapuches, Rapa Nui, Cahuáscar, Yaganes, Secnam. Estamos hablando de 11 pueblos indígenas, están por todo Chile. No hay municipio, no hay municipalidad, no hay región en Chile que no vaya a tener que pedir permiso para desarrollar obras públicas, para desarrollar planificación urbanística, para desarrollar lo que quieran, para utilizar los recursos dentro de la región. Pedir permiso. Es una estupidez. Una cosa que en la Constitución del Ecuador y en la de Bolivia no están. O sea, fueron más allá incluso que los que... Porque Ecuador ya tiene plurinacionalidad, pero no tiene este veto. No, para nada. Y es más, nuestra plurinacionalidad nunca generó problemas, porque si te pones a ver, primero que responde mucho más a la realidad del Ecuador que a la de Chile, evidentemente. A mí en el colegio no es que me hayan enseñado mucho sobre pueblos indígenas, pero si tú me pones a, yo qué sé, 3 personas de 3 pueblos distintos y les vistes con una polera blanca y jeans a los 3, yo te puedo decir cuál pertenece a qué pueblo. ¿Por qué? Por cómo llevan el pelo. No me enseñaron mucho sobre el tema, pero es que sales a la calle y te encuentras con esa realidad todos los días. Entonces, terminas aprendiendo por un tema que es real, porque para nosotros es real, porque para nosotros es en serio. Entonces, cuando salió todo el tema de la plurinacionalidad dentro del Ecuador, fue lo que menos se discutió de la Constitución de Correa. Lo que menos se discutió porque no jamás generó un problema de secesión. Y además, la jurisdicción indígena, el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado de los pueblos indígenas, quedó súper bien limitado. En la Constitución, no en la ley, en la Constitución. El tema de los territorios ancestrales también quedó delimitado. ¿Cuáles son las facultades? También quedó delimitado. El deber de consulta quedó como consulta. Y es más, en el artículo 57.7 de la Constitución del Ecuador, ustedes pueden ver si tienen derecho a la consulta, que se les consulte sobre una materia específica, en una circunscripción territorial específica, y que si no se obtiene el consentimiento, no pasa nada. Se tendría que indemnizar, se va a proceder de forma como dice la Constitución o la ley. Pero el consentimiento no es vinculante, no se les está pidiendo autorización para hacer absolutamente nada, se les tiene que consultar de buena fe. Y lo mismo en la Constitución boliviana. En cambio, los convencionales de acá, de un país que no es plurinacional, ¿ya? Ponen un requisito del porte del consentimiento, que excede bajo todo criterio el convenio 169 que tanto se ha discutido en estos días. Bajo todo criterio es un exceso. Y bajo cualquier interpretación, o sea, la interpretación de Loncón y de Catrileo es una exageración, la interpretación de Atre y Baza es una exageración y la interpretación literal también. Es una locura. Es una cosa que en ningún país plurinacional existe y que no tiene justificación y no fue un error. O sea, fuimos más allá de lo recomendable, de lo lógico. Como decías tú, en Chile nosotros no tenemos esa gran población indígena que nos lleve a una plurinacionalidad, digamos, espontánea, natural, que se vaya a plasmar, ¿cierto?, en una constitución política. Es bien distinta nuestra situación. Pero volviendo un poco al tema, Cristina, para que la gente le quede súper claro, ¿el presidente tiene el poder de decidir qué mecanismo se usa para una nueva constitución? No, el presidente no puede hacer eso. El presidente está sobrepasando sus límites y en realidad pueden decir lo que quieran de Piñera, de Lagos, de Frei, de lo que quieran, pero ningún expresidente de la República me hubiese imaginado que reaccionara así, bajo ningún concepto. Quien tiene la facultad para viabilizar otros caminos no es el Ejecutivo, es el Legislativo. Es decir, es la Cámara de Diputados y el Senado. Ambos han tenido toda la disponibilidad para dejar la ruta que se crea necesaria abierta. Si es una comisión de expertos, que sea una comisión de expertos. Si es el mismo legislativo, que sea el mismo legislativo. Si es otra asamblea constituyente, si es otra convención constitucional, que sea otra convención constitucional. Pero todos los caminos están abiertos, porque el legislativo así lo ha dicho, así se han pronunciado tanto los senadores como los diputados.
Entonces, ellos son quienes tienen que poner todas las cartas sobre la mesa y poder plantearle a la ciudadanía. Yo creería que lo más viable es realizar otro plebiscito para poder ver qué es lo que te dice la ciudadanía, porque actualmente tenemos encuestas que nos están diciendo que el 68% de los ciudadanos en el país prefieren una comisión de expertos. Primero, porque es más barato. Claro que sí. Segundo, porque ya vimos cuáles son los resultados de personas que no tienen ni papa idea haciendo una cosa que es complicada. O sea, yo le pregunto a la gente que nos está viendo y te pregunto a ti, un físico nuclear, una persona brillante, espectacularmente inteligente, te dice, te voy a operar a corazón abierto. ¿Tú te dejas? No, 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 no. Y no porque sea tonto y no porque sea malo, no, sino porque no está especializado en esa materia. Entonces, ¿por qué estamos permitiendo que personas que no están especializadas en un texto jurídico estén escribiendo la norma más importante del país? Y escribir leyes no es una cuestión sencilla. Escribir normas no es una cuestión sencilla. No es algo tan simple, tan fácil que el pueblo lo puede hacer. No es así. Cada palabra tiene un significado distinto. Cada palabra. O sea, imagínate, la Convención Constitucional aprobó este tema del veto indígena el 16 de febrero del 2022 y recién se dieron cuenta de lo que había pasado el 28 de abril, porque no sabían qué estaban haciendo y se les advirtió por todas las vías, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. ¿Ya? Entonces, pucha, es realmente complicado entregarle una labor técnica a personas que no son técnicas y que es más, no tuvieron ninguna intención de volverse, de tecnificarse, porque por ejemplo, la Convención Constitucional tenía exclusivamente 63 convencionales que eran abogados, ¿ya? Y el resto de los convencionales podía contratar asesores con las asignaciones que se les terminaron dando y que, bueno, ellos mismos se duplicaron, casi triplicaron las asignaciones, ¿ya? claro. ¿Y a quiénes contrataron? Solamente el 20% de los asesores dentro de la convención eran abogados. Y el resto, publicistas, relacionadores públicos, cualquier otra cosa. Que está perfecto. Genial con los periodistas, los publicistas, espectacular, no tengo ningún problema con ellos. Pero son ellos realmente los que tenían que estar asesorando a convencionales que no son abogados. Yo creo Claro que que no. no. Yo creo que no. Porque Ahí se nos quedó un poquito frozen, Cristina. Bueno, como decía Cristina y nos dejaba súper claro, ¿cierto? Entonces el presidente no tiene la atribución de hacer este cambio, de volver a proponer una nueva convención constitucional. Si lo digo y me río. Pero bueno, siempre el espíritu de la ley es súper importante cuando se están haciendo normas. Entonces, de este espíritu de la ley se puede inferir de la transcripción del debate entre los convencionales y en el caso de esta reforma en particular que estamos viendo, tenemos un resumen de la comisión técnica del Senado. Ahí volvió Cristina. perdón, Cristina, te habías ¿qué tal? quedado frozen, sí. Sí, lo Entonces, siento. no hay problema, cosas de la tecnología. Bueno, vuelvo entonces a retomar la idea. El espíritu de la ley se puede inferir de la transcripción, ¿cierto?, del debate entre los convencionales. Y en el caso de esta reforma, tenemos un resumen de la comisión técnica del Senado donde se escribió la reforma constitucional al capítulo 15 de la Constitución Política vigente, que vamos a mostrarle entonces ahora en este momento, señor director, video número 2, Comisión de Expertos. Que me pregunto si el fracaso de la Convención Constitucional, o sea, la no ratificación de la Constitución, invalida el plebiscito de entrada que había dado el mandato de hacer una nueva Constitución. Entonces, si no habría que buscar otra salida que fuera, ya sea un nuevo intento de hacer la Constitución, una nueva llamada a plebiscito. Creo que como estamos trabajando, esto corresponde al procedimiento, a este procedimiento y a este acuerdo político, y si fracasa todo el proceso, tiene que haber un nuevo acuerdo político. Pero no sé si corresponde decir que si fracasa el plebiscito de salida, rige la Constitución del 80, esa es mi duda. Pero si no hay nueva Constitución, rige la Constitución del 80. Y si hay un rechazo al plebiscito ratificatorio, rige la Constitución vigente. Mi duda es que esto desconoce el plebiscito de entrada, de alguna manera. Si fracasa la ratificación de la Constitución,
si en el plebiscito ratificatorio no se aprueba el nuevo texto constitucional, bueno, esto va a quedar además en el capítulo 15, digamos, y se podrá utilizar este mecanismo posteriormente, pero si no se aprueba el plebiscito ratificatorio, la Constitución vigente va a perdurar, digamos, ¿no? No hay otra alternativa a eso. Que la ciudadanía vote sí en el primer plebiscito, en el plebiscito de entrada, lo que indica es que se inicia un procedimiento cuyo término depende del cumplimiento de una serie de reglas que son las mismas que estamos estableciendo, que son por lo demás reglas que, si bien están en el capítulo permanente, están asociadas a fechas que son transitorias. Por lo tanto, no es que permanezca un modo de modificar la Constitución permanente, sino que asociado a un procedimiento, a ciertos hitos y ciertas fechas muy claras, que evidentemente en caso de tener que partir todo nuevo, será revisado para establecer un sistema permanente o no. Y en ese sentido, entonces, mientras no haya dos plebiscitos que aprueben y un acuerdo en la Convención, la norma constitucional que nos rige es la vigente. Bueno, esa es la deliberación entonces del grupo de expertos que conformaron este capítulo 15, la reforma constitucional que dio paso al proceso constitucional. Y ahí entonces podemos ver un poco lo que se preguntaban estos expertos y que finalmente uno puede revisar las opiniones para entender el espíritu de la ley. ¿No es así, Cristina? O corrígeme si estoy equivocada. Me parece que estás de nuevo frozen. ¿Estás congelada, Cristina? Sí. Me parece que sigue entonces con problemas. Como les decía, entonces, estos expertos que estuvieron en la comisión de expertos del Senado para hacer esta reforma constitucional, evidentemente que llegaron al acuerdo que de no aprobarse la constitución que propone la Convención Constitucional, finalmente esta seguiría la Constitución Política de la República del año 80, ratificada el 2005 por el presidente Lagos, seguiría entonces vigente. Y eso es lo que tenemos. Entonces, llama la atención que el presidente Boric salga con esta propuesta la semana pasada, el día viernes, ¿cierto? Que causó una tremenda batahola en todas las áreas políticas, en todos los políticos. Cristina, ahí tenemos. Parece que no, parece que seguimos con problemas con la conexión con Cristina, pero bueno, como les decía, al parecer ya está zanjado el tema, ¿no? Al parecer ya está zanjado que en caso de rechazarse la propuesta de la Convención vamos a seguir con la Constitución vigente, que por lo demás nos ha dado 42 años de estabilidad política, 42 años de estabilidad y ha funcionado bastante bien. Recordemos que la Constitución vigente lleva la firma del presidente Lagos junto a todos sus ministros y esa seguiría entonces vigente en caso de... Ahí tenemos a Cristina. Cristina, Perdón, sí. ¿estás? Ahora sí, ahora sí. Entonces, acabamos de ver la comisión de expertos del Senado. Dame tus opiniones respecto a eso. A ver, yo quisiera destacar lo que dice Felipe Soto, porque lo que dice Felipe Soto, primero, Felipe Soto es un experto realmente, un constitucionalista que es fuera de serie. Yo creo que es una persona a la que yo personalmente admiro profundamente, me parece que tiene un criterio realmente acertado. Y es verdad, por eso te decía, si uno lee al inicio, si uno lee todo el capítulo 15 y las transitorias, todo el proceso de convención constitucional, plebiscito de entrada, plebiscito de salida, están asociados a fechas que esas fechas ya se cumplieron o están por terminar de cumplirse. Y evidentemente el resultado que se estaba esperando era una nueva constitución que se pudiera aprobar. Pero realmente el texto que nos entrega la Convención Constitucional es un texto absolutamente deficiente, que va a ser complicado. Yo creo que los chilenos no son tontos, entonces no quiero creer que podrían llegar a aprobar un texto ridículo. Pero definitivamente esto es un proceso que estaba marcado por un tiempo. Y cuando ese tiempo se termina, este proceso se termina y se puede volver a abrir la posibilidad de tener otra convención constitucional si es que la gente quiere. Sí, por supuesto que sí. ¿Puede volver a pasar? Sí. Así como pasó la primera vez, ¿puede pasar una segunda vez? Sí, sí puede pasar una segunda vez. Tendríamos que nuevamente hacer una modificación constitucional, ¿ya? Para empezar
para empezar, para empezar a plebiscitar todo de nuevo y bueno, hacer todo el procedimiento nuevamente. Pero también hay otras opciones. Y en este caso yo creo que hay una columna, no recuerdo quién la escribió, pero decía el voto, la decisión sin retorno, una vuelta sin retorno. Creo que fue el mismo Felipe Soto el que la escribió, que decía que las personas cambian de opinión. O sea, el hecho de que el presidente Boric haya salido electo en estas elecciones no significa que la gente lo vuelva a elegir en otras próximas elecciones en un futuro cuando él se pueda volver a lanzar. ¿Por qué? Porque la gente cambia de opinión. Y yo creo que lo que ha pasado con la Convención Constitucional es que los chilenos han podido dimensionar lo relevante que es que gente que sepa del tema haga el trabajo. Yo creo que han podido dimensionar que esto no se trata de que el pueblo esté metido, porque la representación que estaba incluso en la Convención Constitucional, yo creo que no es una representación ni siquiera de Chile. Es una representación absolutamente ajena a este país, es una representación de gente que yo creo que desprecia profundamente este país. Por un año entero les escuchamos decir que este país era lo peor. ¿Ya? No es gente que entró con un compromiso de Estado, es gente que entró con un compromiso personal. ¿Ya? Y por eso tenemos el resultado partisano y atomizado que tenemos, que es la Convención Constitucional. Pero bajo todo concepto, realmente yo creo que lo que nos ha entregado la Convención Constitucional es una gran lección, y que esa lección sí podría, por supuesto que sí, podría cambiar la forma, el mecanismo por el cual lleguemos a una nueva Constitución. Ahora sí, lo que les quiero decir es que no cabe duda, creo yo, que vamos a tener una nueva Constitución, que la Constitución que tenemos el día de hoy va a cambiar, y va a cambiar fuertemente, va a cambiar en su estructura y en su esencia. Yo espero que cambie para bien, yo espero que podamos darnos una segunda oportunidad que valga la pena para terminar con un resultado que realmente nos represente y que nos permita seguir desarrollándonos y tener una buena red de apoyo en caso de que sea necesario, pero que definitivamente el progreso no se vea limitado por una constitución que no solo te impone un modelo económico fracasado, sino que te impone una serie de reglas que realmente hace imposible la vida y el día a día. Sí, yo creo que es como poco, o sea, desde mi punto de vista, poco democrático esto de querer arrogarse una potestad que no se tiene, ¿no? En el caso de las palabras del presidente, y pretender, ¿cierto?, que esto se siga repitiendo como en un loop infinito hasta que salga lo que yo quiero, hasta que salga el resultado que quiero. Entonces, de repente, deberíamos llegar a un nuevo consenso, a un nuevo acuerdo político transversal que aísle, por supuesto, a los poco democráticos, en este caso al octubrismo, creo yo, para poder tener una nueva constitución de acuerdo a lo que los chilenos quieren hoy, ¿cierto? Claro, ahora esto no es una actitud sorpresiva, al menos para mí no lo veo sorpresivo por parte del presidente Boric, y tampoco veo que sea una actitud muy distante a lo que hemos visto un año dentro de la convención. Yo creo que la convención refleja mucho en ciertas partes del espíritu del gobierno vigente, del gobierno que tenemos hoy día. Es un espíritu que realmente quiere desdeñar todo lo que se pudo llegar a construir anteriormente, pero que realmente no tiene un plan para reemplazar eso que quieren demoler. No tienen un plan, no tienen idea de lo que están haciendo, y lo podemos ver con errores tan torpes como lo que pasó hace pocas horas con el tema de los body scans dentro de las cárceles, y errores mucho más graves que podían realmente haber costado vidas, como lo que pasó con el paso de los Libertadores. Entonces, es un gobierno que realmente no tiene un plan, tiene muchas buenas intenciones, tiene muchas ganas de hacer algo, pero no sabe qué. Entonces, eso es un problema, porque le estamos entregando el futuro del país a un grupo de gente que no entiende qué es lo que quiere hacer. Sabe que lo quiere hacer, pero no sabe para dónde se está yendo. Entonces, eso es un problema, eso es el espíritu de este gobierno. Y poco democrático, yo creo que de todas maneras, porque al final del día el presidente de la República todavía no entiende que es el presidente, que no es un diputado más, y que no es el candidato que estábamos viendo hace un par de meses. No, es el presidente, y es el presidente de todos, de los que estamos por el rechazo y los que están por el apruebo.
es el presidente de todos nosotros y tiene que comportarse a la altura, cuestión que evidentemente no están haciendo. Ni sus ministros, ni el presidente, ni los alcaldes que están yendo por el apruebo. Pero ok, esa es la actitud del presidente, eso fue lo que eligió la gente acá y está bien. No vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta elección, pero se tiene que respetar. El presidente de la República tiene que terminar su mandato. Sé que han habido ciertas insinuaciones a que si pierde el plebiscito de salida, lo pierde el presidente en caso de que ganara el rechazo. Han habido ciertas insinuaciones incluso de la diputada Pamela Giles, de que ya que esta constitución podía habilitar el plan de gobierno del presidente de la República, entonces llamemos elecciones anticipadas y que se vayan todos para la casa. Yo no soy partidaria de esa idea. Yo creo que tenemos que defender la democracia, aun cuando los resultados de la democracia no nos terminen de convencer por completo. Yo no hubiese votado por Gabriel Boric, jamás. Pero tenemos que respetar que él es el presidente de la República y que tiene que terminar su mandato. Y cuando termine su mandato, elegir bien, elegir mejor. Claro. Todos, elegir mejor. Claro, y un gobierno dura 4 años. La Constitución está planteada para mucho tiempo. Ojalá hablan mucho de 40, 50 años, pero a mí me encantaría tener una Constitución como la norteamericana. Que sí, tiene una Constitución de 40, 50 años, me estás hablando de una Constitución que dura poco. Sí, pues. Eso es muy poco. Una Constitución tiene que estar pensada para de aquí para adelante. Para la vida. Exacto, por eso es tan importante que sea algo general, un texto muy general, donde las interpretaciones de ese texto te puedan ayudar a moldear un poco el futuro, pero que sean interpretaciones sobre valores que compartimos todos. Y yo creo que sí podemos encontrar esos valores y esos principios, tanto la centroizquierda como la centroderecha los comparten en buena medida. Claro. Pero pensar en una constitución para 40, 50 años es realmente cortoplacista. Ahora, te puedo decir que si se aprueba la constitución de la convención, es probable que tengan este texto mal hecho por más de 40 años, porque es imposible de reformar. Sí. Es muy difícil de reformar. Realmente copiaron los mismos candados de la constitución venezolana, la ecuatoriana y la boliviana. Es muy difícil de reformar. No crean que nosotros, en Ecuador, por ejemplo, no nos hemos tratado de zafar de la constitución de Correa, de la constitución nueva que nos pusieron, en varias ocasiones. Pero es imposible de reformar. Es muy complicado de cambiarla. Entonces no hemos podido y nos hemos quedado atados por 15 años a la institucionalidad que esa mala constitución nos dejó. Mala constitución que en todo caso es mejor que la que está proponiendo la convención, pero sigue siendo mala para la democracia. Exactamente. Bueno, entonces te quería comentar las distintas opiniones, ¿cierto?, que produjo las palabras del presidente. Entonces tenemos un tuit de Aldo Duque. Señor director, si puede poner el tuit de Aldo Duque. Dice: ya que si de modificaciones constitucionales express se trata, ¿qué tal si modificamos el periodo presidencial y llamamos a elecciones anticipadas en 90 días? Total, una modificación más o una menos, ¿qué más da? ¿Qué les parece? Bueno, esto entonces es lo que provoca que el presidente de la República se arrogue, ¿cierto?, una función que no le corresponde, este tipo de tweets. ¿Qué te parece lo que dice Aldo Duque, Cristina? Me parece una ironía bastante entretenida. De todas maneras, siento que es una ironía. Siento que esto no es un llamado a cortar el orden democrático. Muy por el contrario, es simplemente ironizar una posición del presidente que no está entendiendo nuevamente que es el presidente de la República, que no tiene todos los poderes y que no puede hacer lo que quiera cuando quiere. Esto es un poder que le compete exclusivamente a nuestro Congreso, es decir, a nuestro Senado y a nuestra Cámara de Diputados. Son ellos los que tienen que poner las opciones sobre la mesa y estoy segurísima de que lo van a hacer. Por supuesto. Y bueno, en la otra vereda, en la vereda del frente, también causó revuelo las palabras del presidente. Les quiero mostrar al ex convencional Jorge Baradit durante un meeting vía Zoom con la Asociación de Chilenos en Ginebra. Entonces vamos con el video número 3, señor director. Tenemos
nos están llamando insistentemente de los medios de comunicación a raíz del mensaje muy poco apropiado que dio hoy día el presidente Boric durante la mañana. No sé si ustedes saben, pero el mensaje consistió en, bueno, si gana el rechazo, haremos otra convención constitucional. Eso es lo que va a impulsar el gobierno, que de verdad nos dejó a todos helados, en el fondo de una manera muy torpe, con todo el cariño que le tengo, de una manera muy torpe, casi desahucia el proyecto, ¿no? Porque en el fondo, bueno, hay un bolsón de personas que están indecisas, que ahora les dan una alternativa. Efectivamente, hoy día el presidente Boric acaba de hacer realidad la famosa tercera vía, y es atroz. Pero es fundamental que cada uno de ustedes salga de esta reunión con el compromiso de hablar con esa persona que está titubeando, de buscar entre todos sus amigos y conocidos a alguien que vaya por el rechazo y actuar directamente sobre esa persona. Si cada uno de ustedes da vuelta a uno, tenemos esperanza. Hablo por la gente que nació, que creció durante los 70. Me imagino que hay gente mayor en la reunión. Yo les voy a decir esto, y es así de dramático. Yo no quiero pertenecer a otra generación con el corazón quebrado por una utopía que se quema en la puerta del horno. Bueno, esas eran las palabras del ex convencional Baradit, ¿cierto? Respecto de las palabras de Gabriel Boric. Yo no conozco a nadie que del rechazo se haya cambiado la prueba. ¿Tú conoces a alguien, Cristina? Absolutamente no. No. Todos no mis existe. amigos de la prueba se cambiaron al rechazo de todas maneras. Exactamente, el 80% entonces que quiso una nueva constitución en el plebiscito de entrada, se está cambiando al rechazo, que ya vamos sobre el 50% según las últimas encuestas, y me parece una labor titánica que encomienda Baradit a sus amigos, ¿cierto?, en Ginebra, porque estos son chilenos que viven en Ginebra, a quien les habla. Bueno, y también Atria tuvo algo que decir respecto a esto. Yo creo que esto lo estuvo confabulado previamente, ¿cierto?, de la izquierda más dura, Atria, Baza. Baza creo que hace un par de semanas también tuvo palabras respecto a esto. Perdón. Vamos entonces con el tuit de Fernando Atria el mismo día de las palabras de Boric. Dice, la Constitución de 1980, incluso, como dice el presidente, negando la realidad. Por eso no es una opción la de rechazar para reformar. Las opciones hoy son del apruebo, el 4 de septiembre, o entrar en un camino largo e incierto que puede tener un costo altísimo para todos. Es como un chantaje, Cristina. ¿Qué te parece a ti las palabras de Atria? A ver, yo quisiera destacar un elemento que comparten mucho Atria y Baradit, y es la arrogancia. Es impresionante, porque Baradit lo que te está diciendo es que él no quiere ser parte de otra generación que tenga el corazón roto porque hay una utopía que no se puede llegar a cumplir. Imagínate la estupidez que te están diciendo. Él te está diciendo que la utopía la escribieron ellos, que la crearon ellos. Es un nivel de arrogancia brutal, 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 al punto de incluso dejar de lado a una persona a la que ayudaste e impulsaste para que llegue a la presidencia. Es además de desleal, es arrogante, o sea, bueno, pero está bien. Y ahí, con respecto a las afirmaciones de Fernando Atria sabe que este es un texto malo y se está jugando su reputación como académico y como político. La razón por la cual está defendiendo este texto todavía con tanta vehemencia es precisamente porque él se juega todo aquí y él sabe que es un mal texto. Entonces, la verdad es que, Fernando Atria, sabiendo que esto es un mal texto, sigue jugándosela todo por el todo, porque no va a poder jamás admitir que lo que hicieron estaba mal y que lo que hicieron no es su obra. Es obra de un descalabro absoluto de la Convención Constitucional que no tuvo nunca una guía, nunca una orientación, nunca un sentido común, jamás, ¿ya?
Y además, pucha, lo que está diciendo Fernando Atria es mentira. La opción rechazar para reformar, primero que nace de la centroizquierda. Segundo, está 100% acompañada por la centro-derecha, que con esos dos grupos políticos dentro de nuestro legislador hacen una votación importante. Yo creo que estoy absolutamente segura que el Frente Amplio se podrá unir a ese grupo en caso de que gane el rechazo, porque son ellos los que querían el cambio constitucional. Entonces, estoy segurísima que van a tener toda la buena intención del planeta de unirse en realidad al rechazo para reformar y tratar de dejar la mejor representación que puedan en ese caso, con un escenario donde van a tener que llegar a acuerdos. No van a poder pasar por encima de cualquiera, no van a poder pasarse por encima de la centroizquierda ni de la centroderecha, porque ya estamos jugando con otras reglas, con las reglas que todos conocemos, con las que estamos más familiarizados, que son las reglas de nuestro legislativo. Pues Fernando Atria está mintiendo y además está haciendo una amenaza. En efecto, está haciendo una amenaza. Entrar en un camino largo e incierto que puede tener un costo altísimo para todos. Ok, si tú te pones a ver, en realidad el camino largo e incierto que puede tener un costo altísimo para todos es aprobar. Exacto. Porque rechazar para reformar es tener la Constitución que está vigente hoy día, que siga un poco más, para tener algunos cambios que sí pueden ser profundos, pero que pueden ser intelectualmente desarrollados de forma adecuada. ¿Ya? Si quieren poner un Estado social y democrático de derecho, la raja. Quítale la parte de plurinacional si eso no tiene ningún sentido en Chile. Eso es un cambio fuerte, profundo, ¿ya? Bien direccionado, que responde a la realidad chilena. Cuestión que la Convención Constitucional no fue capaz de hacer. Entonces, no, muy por el contrario. El camino incierto es tener una constitución que está mal hecha, con una agrupación política que ha manifestado su intención de aprobar a secas, mientras tienes del otro lado que te está diciendo que de todas maneras está comprometiéndose desde la izquierda hasta la derecha a reformar, a hacer algo mejor, sea en el legislativo, con una comisión de expertos, sea como decida la ciudadanía, respetando lo que decida la ciudadanía. Exactamente. Bueno, muchos de nosotros nos despertamos viendo al Villegas, ¿cierto? Fernando Villegas. Entonces los invito a ver el video de qué es lo que dijo Villegas ayer, después de haber escuchado los dichos del presidente Boric. El presidente Boric anunció que en caso de rechazo pretende convocar un nuevo proceso, una nueva convención constitucional. A mí me parece de un descaro impresionante. Cuando comenzó toda esta cuestión, en la época de Piñera, se dijo, si se rechaza, sigue vigente la actual constitución, que, para ser franco, no le ha hecho mal a nadie, es simplemente un engendro para la gente de izquierda, porque es como dicen, es una constitución espuria. Pero suponiendo en todo caso que de todos modos el país está en el ánimo, y ya que se les instaló, se les programó a los cerebros chilenos, ojo con el déficit cognitivo, ya le instalaron la idea de que es preciso cambiar la Constitución, la Casa de Chile. Bien, ok. Pero otra convención constitucional, otro grupo como el que hemos estado viendo todo este tiempo, otros Rojas Vade, otras Loncón, otros Barraza, otros Fernando Atria, otros personajes anónimos que no se sabe de dónde salieron, de qué rincón del país los sacaron a escobazo, otro montón de semianalfabetos, otro montón de títeres del Partido Comunista, elegidos por 20 personas, por 1000 personas, por un 0,1, con un sistema electoral hecho a la medida para lograr ese fin. ¿Eso quiere el señor Boric? No, ni lo intente. Ojo, ni lo intente, porque ahí inmediatamente, a los 5 minutos que usted inicie esa cuestión, vamos a tener una crisis definitiva institucional en Chile. Lo dejo advertido. Porque no se va a tolerar que se pase por el forro los pantalones al país de esa manera. O sea, si no ganan en el partido, inventan un nuevo partido. ¿Eh? Último gol gana. Por secretaría, otra convención, otro proceso. A la pasada, paralizando el país, manteniendo ya la odiosidad que se ha creado en este país y que nos va a llevar, si tal siguen las cosas así, a la guerra civil. De frentón lo digo. Cuánta claridad, cuánta lucidez de
Villegas, un gusto escucharlo siempre, y además que yo edité este video y cada vez que lo veo me vuelvo a reír porque es tan, es tan descriptivo, Asertivo. ¿no?, de la situación. Sí. Sí. Porque sí, a ver, verás, yo creo que uno de los grandes problemas de la Convención Constitucional fue su diseño. Estaba hecha desde el inicio para que lo que pasó, pasara. ¿Por qué? Porque era un sistema electoral que en efecto permitía que grupos que realmente no representan a la realidad chilena estén sentados ahí. Había una convencional que tuvo 61 votos. 61 votos en un país de casi 18 millones de personas. Eso es una broma. Sí, claro. Esto es una broma, ¿ya? Y la mayoría de los escaños reservados sacó menos de 2,000 votos. Eso es una broma. Es más, por ejemplo, los escaños reservados que sacaron alta votación no fueron electos ni siquiera por las regiones donde más concentradas están sus poblaciones, sino por la región metropolitana. Y estoy hablando de Francisca Linconao, una persona que está asociada al caso Luxinger-Macay, ¿ya? Y Elisa Loncón, una mujer que ha demostrado que tanto título y no sirve para nada, porque no es capaz de distinguir que una venta voluntaria no es igual a una expropiación. Y ella escribió el texto jurídico que marca para dónde se van las expropiaciones en el país. Parece broma, pero es así, ¿ya? Entonces sí, es un sistema político, es un sistema electoral que estaba truncado precisamente para que lo que pasara, pasaba, ¿ya? Y adicionalmente a eso, tienes la tarea de ponerle a 155 personas que escriban un texto jurídico complejo, sin ningún tipo de experiencia política, profesional, sin obligarles a que estén asesorados de forma adecuada, ¿ya? Sin obligarles absolutamente a nada, simplemente tírense a la piscina. Gente que tenía un afán refundacional que fue evidente desde el primer día, ¿ya? Evidentemente no iban a cumplir una buena tarea, porque si hubiese sido gente medianamente responsable con el proceso, lo que hubiesen hecho, lo primerito que hubiesen hecho es, ok, nos vamos a sentar todos, vamos a agarrar la Constitución vigente y vamos a decir cuáles son las cosas que se tienen que mantener iguales. Por ejemplo, derecho a la propiedad se mantiene igual. Yo qué sé, la estructura más básica del Estado, ok, sí, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, no vamos a inventar mucho en esos sentidos. ¿Cómo podemos mejorar el judicial? Llamemos a expertos para que nos expliquen. Porque, ojo, en la Convención Constitucional fueron una cantidad de expertos impresionante a entregarnos los artículos listos y explicarnos qué podría haber pasado si es que esos artículos se incorporaban. Y quiero poner el ejemplo, por ejemplo, una mujer que a mí me parece espectacular, Catalina Salem, una constitucionalista brillante, que decía, hay una forma de hacer que los derechos sociales, que la legislación sobre derechos sociales se tramite con un poquito más de agilidad. Y nos propuso el sistema. Todos los artículos listos nos los entregó en la mano. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Su opinión se desechó por completo. No importó en lo más mínimo, cuando su opinión podía haber hecho un cambio enorme en el proceso. Enorme. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. No, claro que no. Porque su opinión fue reemplazada por la de un grupo de gente que no entiende la diferencia entre poner un Estado social de derecho y un Estado social de derecho plurinacional, regional, laico, pluricultural. No, no entienden la diferencia. Y hay una diferencia, por supuesto que la hay. Entonces, aquí tenemos un problema que no es menor. La gente que escribió esto y el sistema que fue configurado para que escribieran esto estaba mal hecho. Y les quiero decir una cosa. La Convención Constitucional escribió una serie de normas transitorias. Hay una norma transitoria que para mí es personalmente preocupante, que es la norma transitoria tercera. En la transitoria tercera, la disposición transitoria tercera, se establece que se tiene que hacer un cambio en todo el sistema electoral nacional para que en todas las elecciones, especialmente las de la Cámara de Diputados y las de la Cámara Regional y de la Cámara de las Regiones, se instale un sistema electoral idéntico al de la Convención. Correcciones por paridad, escaños reservados sobre representativos, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, lo que quiere hacer la Convención Constitucional es que la Cámara de Diputados, que es la que realmente importa, sea una copia de la Convención Constitucional, de la locura, del infierno que fue la Convención Constitucional.
y que la Cámara de las Regiones tenga una representación similar y que las asambleas regionales tengan una representación similar, que hayan escaños reservados en cada uno de los estamentos del Estado. A los pueblos originarios de verdad van a tener que hacer una campaña espectacular para poder tener muchos hijos, para poder llenar todos los cupos que les están entregando, porque es impresionante. Sí. No les alcanza a la población para llenar todos los cupos que les están entregando, es una locura. No, y se va a replicar además la misma, como dices tú, la misma composición de la Convención Constitucional se va a replicar en este Congreso de Diputados y Diputadas, que finalmente va a tener en sus manos la modificación de la Constitución en caso que se quiera reformar. Entonces va a ser imposible. Exactamente. O sea, quien podría llegar a tener en sus manos la posibilidad de hacer una reforma real, profunda a la Constitución de la Convención, va a ser una Cámara de Diputados muy distinta a la que vemos hoy día, muy distinta a la que entendemos, con 155 diputados y adicionalmente a eso, posiblemente 20 escaños reservados. Ya estamos hablando de una composición con correcciones de género, con correcciones de un montón de cosas más. Entonces, no estamos hablando de un órgano representativo, estamos hablando de un órgano identitario. Haz un cambio con eso. Haz un cambio así. No se puede. Gobierna un país en esos términos. Suerte con eso. Gobierna un país con la Asamblea con la Convención Constitucional como Cámara de Diputados. Con muchísimas más facultades de las que tienen hoy día. Suerte, imposible, no lo va a poder hacer nunca. Cambiaríamos de una democracia directamente al totalitarismo que vimos en toda la Convención Constitucional. Eso sería sin duda. Sí, ¿cierto? De todas maneras. Y ojo. Bueno, sí. Dígame. Que solo para decirles una cosa, dentro de la convención una de las cosas agradables que pude ver es que la centroizquierda que siempre admiramos desde fuera, la centroizquierda que siempre valoramos mucho desde los otros países en América Latina, está viva, sigue vigente y sigue con buenas ideas. Esa centroizquierda se quedó fuera de la Convención Constitucional, esa centroizquierda hizo todos los esfuerzos por preservar las libertades que hoy tenemos garantizadas, por preservar el derecho a la propiedad, por limitar fuertemente la expropiación, entre otras cosas, por preservar el poder judicial lo más blindado de la política posible, por mantener la estructura del legislativo que tenemos hoy día. Lo hicieron, tratando de hacer cambios profundos, pero trataron de mantener lo bueno y cambiar lo que se podía llegar a cambiar, lo que ellos creían que podían llegar a cambiar. Yo creo que esas ideas siguen vigentes, son ideas que han sido profundamente admiradas por toda América Latina, y solamente para darles un poquito de fe de que lo que vieron en la Convención Constitucional no es un retrato de su país, en lo más mínimo. Chile no es así. Yo vivo aquí desde hace 3 años, estoy maravillada con los chilenos. Ustedes no son esa Convención Constitucional, no son así, en lo más mínimo. Exactamente. Bueno, Cristina, te queremos agradecer en nombre de Piensa Liberal, del programa Espejo Constitucional, tu participación el día de hoy, sumamente clara, explicaste perfectamente todo lo que queríamos saber, nos aclaraste las dudas, así que bueno, agradecerte por tu participación y por tu excelente exposición. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Cristina, entonces que tengas una linda tarde. Muchas gracias. Chao. Excelente nuestra invitada, Cristina Villagómez. Ella abogada, ex asesora de la Convención Constitucional, experta entonces en derechos humanos y género. Bueno, para finalizar, entonces les recuerdo nuestro concurso de los 10.000 suscriptores. Suscríbase entonces a Piensa Liberal para poder participar de este concurso y podrá ganar entonces estos 6 títulos de una excelente biblioteca liberal, precio referencial entonces 150.000 pesos, súper buen regalo, súper buen premio de este concurso, así que suscriba a todos sus amigos para que lleguemos entonces a esta meta de 10.000 suscriptores.
Y bueno, para finalizar también les recuerdo que el voto es obligatorio este 4 de septiembre y la multa puede ir entre 0,5 y 3 UTM, es decir, actualizado al mes de julio, entre 28.779 y 172.671 pesos. Les recuerdo también dar like a este video, compartirlo en sus redes sociales, apoyarnos con super sticker y super chat. Hola, sobrino Juan Esteban, ahí nuestros amigos del chat dándonos su buena onda, sus buenas vibras. Y bueno, les recuerdo, el próximo viernes tenemos nuestra cita para seguir hablando de la propuesta de la Convención Constitucional y compararla con lo que tenemos vigente hoy día en la Constitución, ¿cierto?, que lleva la firma del presidente Lagos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya despejado todas sus dudas con la intervención de Cristina Villagómez y será hasta el próximo viernes. Que tengan linda tarde. ¡Chao!